encarnaba la imagen viva de una edad de oro en el béisbol. Un talento sobrenatural nacido en las calles de Maracay, Venezuela, que desde niño demostró tener una mecánica de bateo tan potente como quirúrgica ante cualquier lanzador rival. Miguel Cabrera no solo grabó su nombre en oro en las grandes ligas, sino que se convirtió en un símbolo de orgullo para toda Latinoamérica. Su carisma y sonrisa eran algo habitual en las portadas de los periódicos deportivos de la época. Sus números destrozaron récords históricos y su lealtad a los Detroit Tigers parecía ser un vínculo eterno e inquebrantable. Sin embargo, el guión dio un giro inesperado. A sus 42 años, cuando el mundo esperaba homenajes y despedidas gloriosas, Miguel soltó una bomba mediática al hacer una confesión demoledora. Existen 5 personas en su vida a las que su corazón nunca podrá perdonar. Querida audiencia, esta noche no nos limitaremos a repasar la vida del coloso que ganó la Triple Corona en 2012, ni al titán que superó los 3,000 hits y 500 jonrones. Hoy entraremos en sus capítulos oscuros y censurados. Esa historia incluye deslealtades en el vestuario, disputas públicas, batallas legales, chismes y heridas que nunca cerraron. ¿Qué inició realmente esa brutal pelea contra los New York Yankees? ¿Qué secretos inconfesables ocultan tras su silencio en el banquillo del estadio? ¿Y por qué, tras alcanzar la cima de la gloria, Miguel Cabrera decide romper su silencio justo ahora? Esta noche abriremos la caja de Pandora. Nació el 18 de abril de 1983 en Maracay, la ciudad jardín de Aragua, José Miguel Cabrera Torres. Conocido simplemente como Miguel Cabrera, no tardó en dejar claro que su destino estaba escrito en las estrellas. Desde pequeño, su talento innato con el madero y su inteligencia deportiva lo situaron en una órbita superior a sus compañeros. Con solo 16 años firmó con los Florida Marlins. Y apenas 4 años después, en plena juventud, en 2003, entró triunfal en las grandes ligas, siendo un fenómeno global inmediato. Durante ese mismo año, Cabrera no solo asombró a los expertos con su habilidad técnica, sino que fue la pieza clave en la milagrosa victoria de los Marlins en la Serie Mundial. Su juventud y poder lo convirtieron en un imán mediático. No había rincón donde no se hablara del niño prodigio venezolano, aquel que miraba sin miedo a los lanzadores más intimidantes del planeta. Su ascenso a la cima parecía no tener límites. En 2008, los Detroit Tigers hicieron un movimiento que cambió la historia del equipo para siempre. Ficharon a Cabrera soñando con forjar una nueva dinastía. Y el tiempo les dio toda la razón. Con la camiseta de los Tigers, Miguel escribió los capítulos más sublimes en los anales del béisbol moderno. Ganó el MVP de la Americana 2 veces, en 2012 y 2013. Dominó innumerables categorías ofensivas y en 2012 logró lo imposible, capturando la Triple Corona al liderar el promedio de bateo, los jonrones y las carreras impulsadas esa temporada. Nadie lograba tal hazaña desde 1967. Pero su triunfo fue mucho más allá del campo. Miguel se convirtió en una figura pública adorada por las masas. Su sencillez y esa conexión genuina con la comunidad hispana lo elevaron a icono de inspiración. En las calles de Detroit, su imagen adornaba murales, camisetas y gorras y vivía en el alma de miles de fans que lo veían como un salvador. Mientras el mundo lo vitoreaba, Cabrera disfrutaba. En las entrevistas, siempre dedicaba elogios al deporte que amaba, su familia y su patria. Los estadios se llenaban solo para verlo batear, convirtiendo cada turno en un espectáculo único. Poseía ese magnetismo especial que está reservado exclusivamente para las leyendas vivas. Sin embargo, entre bastidores, la fachada empezaba a mostrar grietas. En ciertas temporadas su producción bajó debido a las lesiones. Su físico, antes rocoso, empezó a mostrar el desgaste natural del tiempo y de una carrera profesional muy exigente. Pero más allá del deterioro, brotaron rumores tóxicos y silencios pesados dentro del vestuario, respuestas evasivas a la prensa. Y sobre todo, una tensión palpable que creció entre Cabrera y ciertos personajes, tanto dentro como fuera del campo. Pese a todo, la devoción de los fans nunca se apagó. Porque al final del día Miguel ya era casi un mito. En 2021 alcanzó los 500 jonrones. En 2023 logró su hit 3000. Solo 7 atletas han unido ambos hitos en la historia. Era un club exclusivo y selecto para los inmortales del deporte. Y sin embargo, cuando el guión sugería que sus últimos años serían un paseo triunfal, decidió romper su silencio por fin. Ya no hablaba el ídolo perfecto, sino el hombre de carne y hueso, cargado de heridas, decepciones y deudas por pagar. Afirmó con rotundidad que había 5 personas a las que nunca concedería su perdón. ¿Quiénes son estos antagonistas? ¿Qué daño le hicieron al hombre que parecía tenerlo todo? Cuando Miguel Cabrera empezó a desvelar su verdad oculta, muchos pensaron que exageraba.
pero las pruebas acumuladas durante años demostraron lo contrario. Tras ese brillo perpetuo se escondía una presión asfixiante que gota a gota erosionaba su espíritu. Convivir con ciertos compañeros se volvió hostil, entre largos silencios incómodos y miradas cortantes. Nada ocurría por casualidad. Cada gesto cargaba una energía negativa que tuvo que soportar a solas en aquellos tiempos oscuros. El choque con el receptor Austin Romin fue el primero en estallar ante todo el mundo, aunque su origen no fue aquel día en el plato. Durante meses hubo rumores sobre enfrentamientos verbales y provocaciones encubiertas en partidos de alta tensión. Miguel intentó hacer oídos sordos para no echar más leña al fuego, pero la presión interna explotó. Cuando Romin le encaró, algo se rompió dentro de él, transformando una discusión rutinaria en una batalla campal que dejó a la vista heridas profundas y silenciadas. Gary Sánchez también tuvo un papel decisivo en el agotamiento emocional de Cabrera durante aquella pelea multitudinaria. Las cámaras de televisión captaron los puñetazos y empujones que quedaron grabados para la posteridad, pero no registraron el rencor acumulado entre ambos peloteros. Hubo comentarios previos, rumores malintencionados y tensiones que venían de muchos partidos pasados. Miguel sintió que Sánchez había cruzado una línea sagrada y personal. Ese día comprendió que no todos respetaban su legado, y aquella revelación dejó una marca imborrable en su alma. Por otro lado, su relación con Octavio Dotel fue un conflicto distinto, menos explosivo visualmente, pero igual de doloroso. Para Miguel, las críticas de Dotel fueron una traición por la espalda inesperada. Siempre dio mucha importancia a la lealtad en el vestuario y saber que un compañero le acusaba de aislarse le dolió profundamente. Era mentira. Cabrera atravesaba fuertes tormentas personales y solo intentaba proteger su propia estabilidad mental. Dotel nunca se acercó a preguntar qué ocurría. Se basó en juicios de valor sumarios, no en hechos probados. En el caso de Carlos Lillen, la fricción fue una guerra fría, llena de silencios incómodos y expectativas rotas. Dos compatriotas venezolanos, dos figuras mundiales. Pero el vestuario se les quedaba pequeño. Lillen sentía que la sombra de Miguel invadía su territorio por jerarquía, mientras que Cabrera solo buscaba algo de paz. Sin embargo, las decisiones del banquillo avivaron el fuego, centrando el foco en uno y desplazando al otro. Lo que prometía ser hermandad terminó mutando en un abismo emocional insalvable. Nunca hubo una charla reparadora. Por otra parte, el caso de Michael Fulmer fue un escenario muy distinto, porque aunque su intención era proteger a Cabrera durante la monumental pelea de 2017, aquel incidente trajo consecuencias imprevistas. Cuando Fulmer buscó venganza golpeando a Gary Sánchez, la grada vio lealtad. Pero en privado surgieron nuevas tensiones internas. Miguel cargó con la culpa de encender una mecha que provocó una violencia perjudicial para todo el equipo. Aunque Fulmer nunca le señaló directamente, el ambiente se volvió muy tenso. Un silencio denso se instaló, sin recuperar jamás su antigua naturalidad. Más allá de estas disputas visibles, Miguel libraba una cruzada interna devastadora y solitaria. El peso de los escándalos legales, los incesantes susurros sobre su vida privada y la carga de ser una leyenda viva lo dejaron en una situación de fragilidad extrema. Este nuevo revés solo echó más sal en sus heridas anteriores. El escrutinio público se entrelazó con sus propios demonios, tejiendo un nudo gordiano imposible de deshacer. Nadie sospechaba el esfuerzo titánico que hacía por mantener la compostura cada día. Los episodios de tensión empezaron a ser la norma. Un patrón doloroso. Miguel se sentía vigilado, cuestionado y a veces traicionado por quienes consideraba pilares de su carrera. Cada desaire alimentaba un resentimiento profundo que se esforzaba por ocultar frente a las cámaras. Sin embargo, el desgaste de la alta competición no deja espacio para la sanación. La obligación de rendir, el peso de la historia y los dramas personales formaron un cóctel molotov que moldeó su carácter. Los rumores sobre el mal ambiente en el vestuario se dispararon cuando su cuerpo falló y las lesiones lastraron sus estadísticas. Muchos pensaron que Miguel exageraba o que simplemente estaba tirando la toalla, ignorando el calvario físico acumulado tras años de entrega absoluta. Mientras parte del equipo lo apoyaba, otros lo miraban con recelo. Esa ambigüedad le generó una inseguridad emocional terrible. Cabrera ya no sabía quién era leal y quién no. La desconfianza y las feroces críticas hicieron que sus heridas supuraran. Con los años, las tensiones levantaron un muro invisible entre Miguel y su entorno. Ya no era solo el ídolo de masas, sino un hombre agotado de cargar cruces ajenas. Los choques con Romine, Sánchez, Dotel, Guillén y Fulmer simbolizaron una herida mucho más profunda y existencial. Al romper su silencio, no buscaba venganza, sino purgar años de amargura en su alma. Queridos espectadores, los años siguientes no trajeron la paz que Miguel Cabrera ansiaba.
Aunque la grada seguía rindiéndole honores, por dentro libraba una batalla entre orgullo, dolor y desengaño. La herida más dolorosa no fue perder partidos, sino sentirse traicionado por la espalda por quienes consideraba hermanos de armas. Cuando cargas con el peso de la gloria, cualquier grieta parece un precipicio. Tras el infame altercado con los Yankees en 2017, Miguel recibió 7 partidos de sanción, pero más que el castigo de la federación, lo que de verdad lo hundió fue el silencio de ciertos compañeros. Esperaba una muestra de unidad, un apoyo firme, pero solo halló vacío. Al contrario, algunos se distanciaron y otros soltaron frases tibias para cubrirse las espaldas. Cabrera sintió que, en las malas, el vestuario dejó de ser su santuario para convertirse en un tribunal silencioso. Uno de los episodios más ilustrativos ocurrió cuando Octavio Dotel, ya retirado, dio una entrevista afirmando que Miguel no hablaba con nadie y que vivía aislado en su mundo. Esa frase lo destrozó. Miguel, un hombre reservado pero noble, se sintió atacado sin derecho a réplica. Años después confesaría en privado que no le dolió lo que dijo, sino que nunca tuviera el valor de decírselo a la cara. El conflicto con Carlos Guillén también se pudrió con el tiempo. Sin gritos ni comunicados, pero con una tensión que se palpaba. Cuando Guillén salió y Cabrera tomó el mando, el resentimiento se disparó. En una rueda de prensa, al ser preguntado por el tema, Cabrera lo zanjó con frialdad. Solo juego donde me mandan, pero la procesión iba por dentro. Sentía que su éxito se volvía fuente de rechazo y envidia en lugar de orgullo colectivo. Y entonces llegó el momento más oscuro, el litigio por la manutención de un hijo extramatrimonial. En 2019 se supo que Miguel pagaría una suma astronómica y la prensa amarillista se cebó con titulares incendiarios. Muchos lo condenaron sin conocer la historia completa. Algunos excompañeros incluso evitaban el tema como si su mera presencia fuera radiactiva. En declaraciones posteriores, Cabrera aceptó su parte de culpa, pero lamentó la crueldad de aquel juicio paralelo. Jamás negué a mi hijo, pero me trataron como a un monstruo. En esos años, el clima en los Tigers se volvió insoportable. Los rumores de traspaso eran constantes. En 2017, harto y dolido, soltó que si Detroit quería venderlo, que lo hicieran. Fue el grito de alguien impotente. Para un hombre que lo dio todo por el escudo, sentirse simple mercancía fue algo devastador. Se sintió traicionado no solo por personas, sino por una institución que lo encumbró para luego dudar de él. En mitad de la tormenta, Michael Fulmer, quien llegó a defenderlo, se fue distanciando poco a poco. No hubo una ruptura dramática, pero la complicidad se evaporó. Miguel interpretó esa frialdad como una decepción profunda. Tras dar la cara por él, esperaba una palabra, pero solo recibió silencio. Lo confesaría años después en un documental inédito. Durante este calvario, Miguel intentó ser un profesional impecable. Siguió entrenando, forzando sonrisas y firmando autógrafos, pero por dentro el fuego era ceniza. Los desplantes, la indiferencia y las amistades rotas se acumularon como una espina clavada en el alma. Solo su familia sabía lo profunda que era su soledad y su absoluto vacío emocional. Y entonces, justo cuando nadie lo esperaba, Miguel decidió hablar. Rompió el silencio y señaló a los 5, no por venganza, sino porque entendió que callar solo servía para perpetuar su dolor. La decisión de Miguel Cabrera de alzar la voz no fue un impulso. Fue el resultado de largas noches de insomnio, charlas profundas con su esposa, y esa necesidad urgente de cerrar capítulos que oprimían su alma. Cuando por fin concedió esa entrevista exclusiva donde pronunció por primera vez los nombres de las 5 personas a las que nunca perdonaría, no lo hizo con rencor, sino con un nudo en la garganta. Durante años, confesó, fui ese tipo que se lo tragaba todo, que sonreía mientras por dentro estaba roto, pero ya no tengo sitio para cargar culpas ajenas. Su voz se quebró al recordar la trifulca con los Yankees. La sanción no me dolió. Me dolió sentir que en el vestuario estaba yo solo contra el mundo entero. Fulmer me sostuvo la mirada sin decir nada. Ese silencio pesó más que cualquier golpe físico. Lo más impactante fue cuando Cabrera mencionó a Octavio Dotel. A mí me enseñaron que los amigos de verdad no te señalan con el dedo en público. Me habría gustado que me llamara para preguntar si estaba bien, pero prefirió juzgarme frente a toda la galería. En ese instante Miguel se detuvo y se llevó la mano al pecho. A veces los golpes más duros vienen de tu propia casa. Sin embargo, el corazón no es solo un campo de batalla, es también tierra fértil donde el perdón puede florecer. Miguel, aguantando las lágrimas, reveló que tras aquella entrevista uno de los 5 integrantes lo llamó. No quiso dar nombres, pero confesó que charlaron durante más de 2 horas. Fue como si un gran peso se me quitara de encima, aseguró. El pasado es inmutable, pero nos dimos la oportunidad de vernos como hombres, no como enemigos. Incluso con Carlos Guillén,
con quien la tensión era más que evidente, ocurrió algo totalmente inesperado. En un homenaje a los peloteros venezolanos, ambos compartieron el escenario. La situación era extremadamente tensa. Evitaban mirarse hasta que, al final del evento, Guillén se acercó, le estrechó la mano y le dio un abrazo. Eso, diría Cabrera después, valió más que 1000 disculpas. El desenlace real no fue una amnistía ni algo de película. Fue la paz interior que Miguel encontró al soltar sus cargas. Porque no todos los lazos se reparan ni todas las heridas cierran, pero cuando dejas de callar y tienes el coraje de ponerle nombre al dolor, un nuevo capítulo comienza. Al fin y al cabo, concluyó en ese emotivo epílogo, solo queda la familia, queridos espectadores, y a veces la familia no es de sangre, sino quienes deciden no abandonarte cuando más los necesitas. Querida audiencia, tras escuchar esta historia, muchos de ustedes probablemente se estarán preguntando algo: ¿cómo es posible que alguien tan exitoso guardara tal sufrimiento tanto tiempo? ¿Cómo pueden los triunfos más grandes convivir con silencios tan oscuros? Miguel Cabrera no era simplemente una leyenda del béisbol, era un hombre de carne y hueso que amó, se equivocó, sufrió y supo perdonar, aunque fuera a medias. Para el mundo era el héroe de lo imparable, el coloso de los Tigers, pero por dentro vivía un niño con mucha sed de lealtad, una voz que pedía ser oída, y un corazón que ansiaba un gesto sincero. Es fácil perdonar cuando la traición viene de quienes más confiabas. ¿Y qué ocurre cuando el ídolo se convierte en testigo mudo del olvido dentro de su propio vestuario? ¿Vale la pena alcanzar la cima para acabar rodeado de ecos vacíos en lugar de voces melodiosas? La fama puede abrir muchas puertas, pero también es capaz de cerrar corazones. A menudo, las cicatrices más profundas no se ven en la piel, sino en los silencios acumulados en el estadio vacío. Hoy Miguel Cabrera nos da una valiosa lección: hablar también es sanar. Y aunque no todos coincidan con sus palabras, nadie negará que su verdad nació del dolor y la esperanza. Detrás de cada bate siempre hay una historia, y esta es la de un titán que, tras conquistar el mundo, tuvo que redescubrir su propia esencia.